Buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente alrededor de las Escrituras para poder exponer lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana a través de esta exposición del libro de Job que estamos haciendo hace ya varias semanas y que nos hemos centrado principalmente en el capítulo 1, donde podemos extraer mucha enseñanza y de aplicación práctica para nosotros también, particularmente en lo que se refiere al tema que es el sufrimiento, que es una de las cosas quizás más difíciles de explicar en circunstancias en que llegan las aflicciones y las situaciones difíciles que no podemos nosotros controlar en nuestra vida. El Señor, a través de su Espíritu, obviamente, guió al escritor bíblico para que dejara esta experiencia personal de este hombre llamado Job, que vivió en la época patriarcal, aproximadamente cerca del tiempo de Abraham. Ahora, en ese sentido, el libro de Job, siendo un libro que habla sobre el sufrimiento en términos personales, porque se trata de la experiencia de una persona, no obstante, no responde al misterio del sufrimiento, sigue siendo un enigma, cómo, por qué, todas estas cosas nosotros podemos seguir preguntándonos, sin embargo, la respuesta no está en una forma clara y directa en el libro. Sin embargo, sí nos enseña de una manera vívida cómo se enfrenta la aflicción. Cómo se enfrenta la aflicción, y me parece que eso es un tema pertinente siempre, constantemente, pero en particular cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Para entender mejor esto último, decir cómo se enfrenta la aflicción, es necesario partir por definir dos cosas de suma importancia que en el fondo nos dan una perspectiva correcta y que nosotros vemos en la actitud de Job, como también en las palabras de Job, al estar frente a la aflicción de una manera nítida. En todas las cosas suceden o existen dos causas o agentes. Dos causas o agentes. Un agente o causa secundaria y una agente o causa primaria. Esas son las dos cosas que tenemos que tener en perspectiva para poder darnos cuenta de qué se trata lo que nosotros tenemos aquí en cuanto a la reacción que Job tuvo frente al sufrimiento. Todo creyente sabe que la causa primaria o el agente primario es Dios. Dios es el soberano y no solo controla su creación, sino también determina y preordena todas las cosas conforme a su sabiduría y voluntad. Dios no es un observador divino, un observador cósmico que ve cómo acontecen las cosas, sino que Dios determina y preordena las cosas para la consecución de sus propósitos. Esto con sabiduría y también con la finalidad de poder hacer bien a los suyos y cumplir el objetivo que es la gloria de su propio nombre. De tal manera que los acontecimientos que nosotros observamos, a las cuales nos enfrentamos, vienen a ser las causas secundarias. Las cosas que suceden son las causas secundarias. Las personas involucradas en las cosas que suceden son los agentes secundarios en este sentido también. Definir esto nos ayudará cuando estamos enfrentando situaciones difíciles que están más allá de nuestra comprensión. Y es el caso precisamente del sufrimiento. ¿Cómo enfrentar efectivamente el sufrimiento? Y aquí necesitamos colocar la mirada en las causas primarias o el agente primario y no en las secundarias. Sin embargo, la mayoría de las personas reaccionan en función del problema que está delante de sus ojos, es decir, conforme a las causas secundarias. Y frente a ello, el sufrimiento y dolor parecen no solo no tener una explicación, sino también no tener una solución. Como bien sabemos, Job enfrentó el sufrimiento en una forma completamente inesperada y en grado superlativo. Siendo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, es decir, un hombre piadoso que amaba sincera, genuinamente a Dios de una manera ejemplar. Alguien de quien el mismo Dios dio testimonio de su fidelidad delante del propio Satanás. Pero la manera en que él enfrentó la aflicción es digna de considerar. Dos reacciones en términos generales vemos en Job en este capítulo 1, después de recibir esas 4 malas noticias una tras otra en forma sucesiva, como golpes sobre su vida llegaron esas malas noticias,
y nosotros analizamos la primera reacción que él tuvo la semana anterior. Al escuchar a los 4 mensajeros que llegaron con noticias devastadoras sobre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su familia, de sus hijos, Job no ocultó su dolor, sino que lo expresó con acciones concretas. Y aquí vimos 4 verbos en hebreo que nos ayudan a entender un poquito de qué se trata esa reacción. Primero se levantó, segundo rasgó su manto y tercero rasuró su cabeza. Todas estas acciones son muestras o expresiones externas del profundo dolor que él experimentaba por la pérdida inesperada, simultánea, podríamos decir, no solo de sus riquezas materiales, sino también de su riqueza familiar. Como vimos anteriormente, un hombre piadoso no actúa como un estoico, no esconde la realidad del dolor, no mete la cabeza en la arena, ¿cierto?, como normalmente se dice, o en la tierra, como se dice respecto al avestruz, sino que enfrenta las cosas, no niega la realidad, sino que sabe enfrentar la realidad. Sin embargo, no puede dejar de experimentar lo que es propio de cada ser humano, que es el dolor. Sin embargo, las 2 acciones posteriores nos ayudan a apreciar el significado de la piedad cuando expuesta al fuego de la prueba. Es decir, no solo manifiesta su dolor, no esconde su aflicción, sino que también reacciona de una manera extraordinaria porque levanta su mirada. Y aquí vemos por primera vez lo que dijimos al principio, para poner la mirada en el agente primario de todo, en la causa primaria de todas las cosas. Se postró en tierra y adoró. Y esto define a un hombre de Dios. Un hombre de Dios es definido cuando enfrenta la aflicción y no obstante levanta su cabeza para adorar a Dios. Sigue honrando al Señor sabiendo que Él es el que controla todos los acontecimientos y no obstante, en momentos de sufrimiento y aflicción que el Señor ha determinado, ha permitido para su vida, él sabe que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo en consecuencia digno de ser adorado. No es lo que perdió lo que Job está analizando, su mirada no está puesta en lo que perdió, sino la manera en que él administra las pérdidas en función, no de las cosas, sino de su relación con Dios. Cómo su relación con Dios está más allá de las posesiones que él tuvo circunstancialmente. Cómo su relación con Dios permanece por sobre las situaciones puntuales que está viviendo y que le causan tanto dolor. Es entonces su riqueza espiritual la que preparó su corazón para administrar, para hacer una mayordomía de las pérdidas que sufrió. Normalmente nosotros hablamos de mayordomía, por ejemplo, en términos económicos de una empresa respecto a las ganancias, a las utilidades, pero en este caso, en términos de lo que pasó con Job, es una mayordomía, una administración de las pérdidas, cómo una persona puede administrar sus pérdidas adecuadamente. Y Job está diciendo, volviendo mi mirada a Dios, honrando a Dios, postrándome en sumisión y humillación delante de Él. Esa es la actitud correcta y que manifiesta un carácter piadoso genuinamente. Y ahora, aquí en este caso de nuestro texto de hoy, debemos mirar entonces cuál es la actitud de Job también en cuanto a sus palabras. Pero antes de eso, permítame hacer otro comentario. Cuando Job reacciona de esa manera, es decir, manifestando su dolor, no escondiendo la realidad de la aflicción, pero al mismo tiempo honrando a Dios, postrándose delante de Él en adoración, Job nos está enseñando que nuestra mirada en medio del sufrimiento tiene que estar puesta siempre en aquel que está por sobre el sufrimiento, aquel que controla y guía aún los acontecimientos difíciles de nuestra vida. Job entendió hasta donde podía que debía volver su mirada a la causa primaria y no detenerse en las causas secundarias. Todas las cosas proceden de Dios y si Él determina quitarnos lo que nos ha dado, está en su total derecho de hacerlo. Eso es lo que va a reconocer ahora claramente a través de lo que dice. Por tanto, sigue siendo digno de ser adorado. Su posición espiritual no se ha movido un milímetro porque su relación con Dios no depende de las circunstancias. Y eso es lo que define a un creyente piadoso. Su relación con Dios no está determinada por las circunstancias que está viviendo, por las situaciones puntuales que está experimentando o enfrentando. Job enfrenta la aflicción viendo más allá de la prueba.
poniendo su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como le dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 de su carta. Y él piensa para sí: Dios es digno de ser adorado. Nada ni nadie puede cambiar este principio fundamental. Por tanto, junto con expresar su dolor por medio de acciones concretas, sin embargo, se humilla ante el Señor en una señal de sumisión evidente y lo adora. Dios es la causa primaria de todas las cosas, es el agente primario de todas las cosas. Y no solo eso, es también la razón de todas las cosas. ¿Por qué existe todo? Para la gloria y la alabanza de Dios. Aunque todo el mundo sea sacudido y dejase de existir, si llegara a ocurrir una situación de esa naturaleza, Dios sigue siendo digno de ser adorado. Recordar esta verdad que permanece siempre igual, inmutable, tal como Dios es inmutable, siempre nos libra de quedarnos postrados y de ser consumidos por el dolor. Esto es lo primero que nos enseña claramente el libro respecto a la reacción que no hemos de tener frente al dolor. Nos ayuda a vivir con esperanza y en un mundo de incertezas a vivir con la certeza de que nada ocurre al azar en el universo de Dios, si no obedece a su determinación sabia, buena, justa y soberana. Todo esto nos ayuda a fijar la mirada donde siempre debe estar, del cual nunca se debe mover, que es el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Ahora entonces, después de lo que tenemos en el versículo 20, que acabamos de mencionar como un resumen de lo que vimos la semana anterior, ahora Job abre su boca, versículo 21 y 22, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la nota editorial del autor del libro. Pero el versículo 21 es donde nos vamos a centrar, porque allí está la reacción verbal de Job, así como antes había tenido la reacción en cuanto a la forma en que reaccionó a sus acciones propiamente tal. Aquí vemos cómo se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo posteriormente, que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí lo vemos muy claramente a través de las palabras de Job. Su reacción verbal es oportuna como su actitud expresada en acciones que vimos la semana anterior. Y él dice estas frases que han quedado para la posteridad. Siempre un creyente vuelve a estos textos cuando se trata de enfrentar la aflicción. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Él puede hacer lo que Él quiera y sigue siendo digno de alabanza. Las palabras de Job en nuestro texto de hoy son el resultado de una profunda reflexión. Job no se quedó sentado con su mirada fija en el sufrimiento, lamiéndose las heridas como normalmente nosotros decimos. Las causas secundarias, no estuvo mirando allí todo lo que él perdió, no estuvo analizando sus pérdidas, sino que su mirada estaba puesta más allá de esas situaciones. Se sumergió en la meditación y reflexión de verdades que pudieran llevarle a aliviar su dolor. Y esto es significativo. Ocupó su mente no en autocompadecerse, ocupó su mente no en pensar cuántas cosas había perdido y lo que eso significaba, sino que ocupó su mente para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Empezó a mirar y analizar todo desde la perspectiva de Dios. Y fijó su mirada en verdades inmutables que permanecen para siempre. No se quedó allí esperando que llegara el consuelo, sino que usó su mente para pensar en qué había perdido el valor de aquello que tenía, ¿cierto? O cómo esas cosas que perdió pueden haber afectado su relación delante de Dios. Miró en torno suyo para poder encontrar las verdades que no cambian por la situación en la que se encontraba, y derivar de ellas consolación a su sufrimiento.
¿Qué verdades me pueden sostener en medio del dolor? Eso es, en definitiva, lo que Job, para lo cual usó su mente y meditó en estas cosas. ¿Qué verdades me pueden sostener en medio del sufrimiento? Algo similar hizo David. Recuerdan el Salmo 42, cuando en 2 ocasiones él dice, enfrentándose también a la aflicción, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Noten cómo en medio de la aflicción y la situación conflictiva que estaba pasando David, él no se queda pensando en el dolor que eso significa y cómo lo aplasta el dolor y la aflicción, sino que él coloca su mirada en verdades trascendentes. ¿Y qué es lo que hace? Hace algo interesante, habla consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Noten cómo David entendió lo que realmente trasciende a la aflicción, al momento en el cual estaba enfrentando. Habló consigo mismo. David le dijo a David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás en aflicción? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué nos enseña esto? Que las verdades inmutables son un buen soporte para el alma angustiada. Las verdades inmutables, las que no cambian con el tiempo, las verdades que proceden de Dios, de nuestra relación con Dios, son aquellas que son un soporte para nuestra alma angustiada en momentos de dificultad. En otras palabras, David le está diciendo a su alma, no es bueno que te turbes y te abatas, espera en Dios, espera en Dios. Siempre puedes esperar en Dios, aún en las cosas más terribles que puedas enfrentar. Él encuentra aliento y ánimo en su mente y corazón al aferrarse a las verdades eternas cuyo origen es Dios. Espera en Dios es un buen consejo para un alma sufriente. También nosotros podemos consolarnos con estas verdades inmutables. Esto significa que Job no siguió con su mente puesta en la aflicción, sino que levantó su vista para ponerla en aquel que está por sobre las aflicciones. Allí está la razón de su reacción expresada en estas contundentes palabras que salen de su boca. Son 3 temas, al menos, en los que Job puso su mente y le ayudaron a aliviar su dura aflicción. Encontró consuelo en pensar en estas cosas que son verdades absolutas que él sabía de antemano, pero ahora las aplica a su situación puntual. Son 3 verdades inmutables que nos haría bien a nosotros recordar siempre y aplicar cuando estemos en medio del fuego de la prueba. Y aquí vamos a la primera de ellas. La primera de ellas es el valor real de las posesiones terrenales en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Qué valor real tienen las posesiones terrenales, incluyendo no solo lo material, sino también lo familiar en cuanto a nuestra relación con Dios? Si los ponemos en la balanza, si los pesamos el uno al otro, ¿qué valor real significativo tiene? Por eso la primera frase va a definir esta reflexión, esta meditación de Job en esta verdad. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esta declaración de Job se puede tomar de 2 formas. Primero, como declaración general. En este sentido está diciendo, todos los hombres que vienen a esta tierra no se llevan consigo sus riquezas, honores ni deleites. Nada de eso, todo eso queda aquí. Deben volver a la tierra sin nada. Eso es la primera acepción de esto que Job dice. Es decir, ¿cómo podemos entender esta situación? Es de la siguiente manera. No existe hombre en la tierra que se lleve su riqueza, sus honores, su reconocimiento, sus deleites. Todo debe volver, todo queda aquí y él vuelve solo, absolutamente solo, sin nada de eso a la tierra. Siendo esta una aplicación razonable general, la intención de Job pareciera estar dirigida hacia sí mismo. Y aquí tenemos la otra
forma de apreciar lo que Job dice. En este segundo sentido, Job se habla a sí mismo y expresa una conclusión lógica y razonable. Es como si dijera: desnudo salí del vientre de mi madre, durante un tiempo Dios quiso enriquecerme, de modo que tuve gran cantidad de ganado y una gran familia, tuve multitud de hijos. En resumen, estuve bien provisto de dones y bendiciones con que Dios me había engrandecido. Ahora, quiere que me vaya totalmente desnudo. Él me enriqueció con todas estas cosas, ahora me las quitó para que yo pueda volver a mi primer estado y para que ahora me pueda preparar para el sepulcro. Ese es un comentario que hizo Juan Calvino respecto de Job. Me dio absolutamente todo, me enriqueció con muchas cosas, me colmó de dones y favores el Señor durante un tiempo. Ahora me las quita para que yo vuelva a mi estado natural en el cual nací y para que me pueda preparar para mi partida, para el sepulcro. En este sentido, Job está poniendo las cosas en perspectiva. Notemos cómo esto es muy interesante. Job está poniendo las cosas en perspectiva. Todo lo que tuve y perdí no define lo que soy. Esa es la conclusión. Todo lo que tuve y perdí no define lo que soy. Es decir, lo que soy permanece tal cual. Sigo siendo el mismo, no hay cambio. El único cambio es que antes tenía muchas cosas y ahora no tengo nada. Pero cuando mira retrospectivamente a su nacimiento, dice: vine aquí sin nada. De tal manera que es lógico y no tiene nada injusto que me vaya sin nada. Todo lo que tuve y perdí no define lo que soy. Y hay dos razones que aquí están implícitas. Primero, por la brevedad de la vida. Y segundo, por la futilidad de las cosas que poseemos. Noten la expresión que denota su apreciación de la vida como algo transitorio. Salí y volveré. Salí y volveré. Nosotros lo podemos entender bien cuando nosotros decimos en nuestra casa, ¿cierto? A nuestra esposa y nuestro hijo: voy a tal parte y vuelvo. Es decir, la vida es algo así. Esa es la definición más sucinta de la vida aquí. La vida es: llegué aquí y me voy. Es absolutamente transitorio. Venimos y vamos. Hacemos nuestra aparición en esta tierra y luego nos esfumamos. Somos seres transitorios. Ante esa realidad, el consuelo de Job, quiero decir, viene del hecho de que va a estar aquí solo un tiempo limitado. De tal manera que ante esa verdad inmutable, nada ha perdido. Porque vino de una manera a este mundo y se va de la misma manera. En el proceso no perdió absolutamente nada. Todo lo que adquirió entre el venir y volver no tiene un valor permanente. De la misma manera en que yo vengo y voy, también las cosas que llego a poseer vienen y van. De hecho, las posesiones son tan efímeras y transitorias como la misma vida. Al igual que mi vida es breve, también lo son mis posesiones. Cuando Job dice: voy a regresar a la tierra de la misma manera en que vine a este mundo, por tanto, en el proceso breve de esta vida, la conclusión: nada he perdido. Nada he perdido. Ahora, no es que él esté negando el hecho de que sus posesiones fueran perdidas. No es que él esté negando el hecho de que perdió a sus hijos amados, sino que él está diciendo: entre lo que era cuando vine a esta tierra y ahora que no tengo nada, y cuando esté preparándome para el sepulcro, no he perdido nada. Siendo la vida tan pasajera, tan breve, todo lo que poseemos no debe sujetarnos a esta tierra. Esas son las conclusiones lógicas a las cuales se llega a través de esta reflexión. Siendo tan pasajera, tan breve, todo lo que poseemos no debe sujetarnos a esta tierra. Para un creyente genuino, dice la Biblia, estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo mejor. Y eso lo haremos no llevando nada con nosotros, nada en absoluto.
¿Eso significa despreciar los dones de Dios? No, agradecemos a Dios que nos provea de lo que necesitamos y muchas veces más de lo que necesitamos por su bondad extraordinaria para con nosotros. Agradecemos los dones de Dios, pero nuestra mirada está puesta más allá de los dones en el dador de los dones, de tal manera que nuestra relación con Dios no depende y no debe depender jamás de las cosas que poseemos en esta tierra. Cuando estemos en nuestro lecho de muerte, poco antes de partir, si el Señor nos quiere llevar de esa manera de esta tierra, no vamos a aferrarnos a todas las cosas que poseímos en esta tierra. No vamos a aferrarnos a todos los placeres y los honores y los deleites que tuvimos en esta tierra. No, porque eso no va a tener ningún sentido en ese momento cuando ya nos vayamos de acá. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Ante esta realidad, entonces podemos apreciar en su justa medida el valor de las cosas que poseemos. Podemos apreciar en su justa medida el valor de las cosas que poseemos. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En otras palabras, llegué a esta tierra desnudo y desnudo me iré. Por tanto, no soy más pobre ahora de lo que era cuando nací. No tenemos nada al nacer, no tendremos nada al partir. Todos nosotros llegamos a esta tierra con un pequeño cuerpo sin nada en nuestras manos, con un pequeño cuerpo débil, dependiente total, absolutamente de nuestros padres, de nuestra madre en particular, ¿cierto? Llegamos a esta tierra frágiles, no tenemos la capacidad de valernos por nosotros mismos. De la misma manera partiremos. Nosotros tenemos un dicho y se comprueba todo el tiempo. Cuando una persona ya es viejito o viejita, ¿cierto? Llega a ser como un niño. Decimos eso, ¿por qué? Porque ya no depende de sí mismo, depende de otro. Así como el niño depende 100% de su madre en el momento de nacer y de sus padres en su desarrollo, así también cuando ya pasamos a una edad donde no podemos valernos por nosotros mismos, dependemos 100% de otro. Y esa es una de las cosas que causa tanta tristeza normalmente a las personas de edad, porque no quieren ser una carga para otros. Pero no es eso lo que pasa. Desnudo, frágil, vine del vientre de mi madre, desnudo, frágil, partiré. La conclusión es obvia. Nada tenemos, y si nada tenemos al nacer, entonces nada podemos perder. Porque todo lo que poseemos en esta tierra es simplemente un préstamo para nuestro viaje por esta parte del universo. Es simplemente un préstamo, algo que el Señor nos concede por gracia para que vivamos y disfrutamos circunstancialmente en esta tierra. Ahora, ese es el punto central. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada. ¿Cómo consideramos las cosas que tenemos? Las consideramos como un préstamo que Dios nos concedió. Ahora van a ser útiles mientras Dios quiera que sean útiles aquí en esta tierra, mientras Dios quiera concedernos ese favor. Las apreciamos y las agradecemos en función de nuestra relación con Dios y el valor superlativo que Dios tiene para nosotros. Allí está nuestra mirada, nuestra expectativa, nuestro corazón, nuestro amor. Todo lo que somos está puesta en nuestro Creador. Esta misma verdad es enseñada por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Pero gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo 6, 6 y 7. Y lo dice en el contexto precisamente de la ambición por enriquecerse. Ahora, dijimos hace unas semanas atrás cuando hablamos de un rico piadoso, en el caso de Job, la riqueza no tiene nada de malo. El punto es que la riqueza sea la que defina lo que somos. Cuando la consideramos como un préstamo de Dios, entonces sabemos que tenemos que devolverla.
un día. No trajimos nada, no nos llevaremos nada. Esto debe ser grabado, hermanos, con tinta indeleble en nuestro corazón. Es una verdad atemporal, siempre ha sido así y siempre será así. Noten cómo esta verdad atemporal es la que le consuela el corazón de Job y le ayuda a enfrentar los sufrimientos y la aflicción. Job está diciéndose a sí mismo: las posesiones no deben dominar mi corazón, porque no son ellas las que me definen. Todas mis posesiones no deben dominar mi corazón, porque no son ellas las que me definen. El problema real ahora no son las cosas materiales, el problema surge cuando las cosas materiales se adueñan de nosotros. Y en lugar de nosotros administrarla con sabiduría conforme a los principios que Dios ha establecido, las cosas nos controlan a nosotros. Nos transformamos en personas dependientes de las cosas o de las posesiones, y aún posesiones materiales y aún familiares, desconociendo a priori que estas cosas proceden de Dios y que entonces siempre han sido de Dios. Cuando permitimos que sean las posesiones las que nos definen como personas, entonces estamos equivocando el camino. Job nunca se dejó dominar por lo que poseía. Y esto es un golpe certero a la pretensión de Satanás. ¿Recuerdan lo que Satanás le había dicho a Dios? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Job te sirve simplemente porque tú lo has llenado de bienes y de dones. Tú has prosperado la obra, el trabajo de sus manos, y por eso él te sirve. Además le has extendido un cerco alrededor para que nadie lo toque. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Mira. Toca todo lo que tiene, y esta es la conclusión de Satanás, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, ¿tú crees que Job te sirve de balde? Ese es el sentido. No, tú estás equivocado. Job te sirve simplemente porque lo has llenado de dones, pero aquí está la convicción de un hombre piadoso y la certeza de que su relación con Dios trasciende las cosas y las posesiones, y Job no tenía su mirada en las cosas y las posesiones, sino en el dador de las cosas. Un pastor en Estados Unidos viajó a una cierta ciudad donde debía dar una serie de conferencias. Estando allá se percató de que esa misma noche en la que llegó debía asistir a una elegante cena donde debía presentarse conforme a la ocasión, con un traje especial para esa situación, pero no había traído un traje apropiado. Faltando muy poco tiempo para el comienzo de la actividad, se percató de ello. De tal manera que buscó cómo salvar la situación y encontró que muy cerca del hotel donde estaba hospedado había una funeraria. Fue y negoció con el dueño el arriendo de un traje negro para una sola noche. El mismo traje después sería usado para vestir un cadáver. El pastor contó lo siguiente: esa noche, mientras me vestía para la reunión, hice lo que siempre hago. Traté de meterme las manos en el bolsillo del saco, pero no pude. Fue allí que supe que los cadáveres no tienen bolsillo. Fue allí que supe que los cadáveres no tienen bolsillo. Esa verdad tan sencilla es, no obstante, tan importante tenerla en cuenta. Los trajes de los cadáveres no tienen bolsillo porque nada llevan en su muerte. Porque nada tienen que echar allí. Entramos en este mundo con nuestros pequeños puños cerrados sin nada en nuestras manos. Y salimos de este mundo con nuestras manos abiertas sin nada en ella. ¿No es una verdad temporal esta? ¿No es una verdad permanente? Lo que Job dice entonces es una verdad absoluta que lo sostiene en medio de su dolor. Juan Calvino comenta, dice, ahora bien, esa es la condición general de los hombres. Pero en cuanto a nosotros tenemos que sufrir pacientemente el ser despojados después de haber sido vestidos de bienes y riquezas. Debemos permitir que Dios nos prive de todo
y que vivamos totalmente despojados y desnudos, que en tal condición estemos preparados para volver al sepulcro. Así es como hemos de probar nuestra paciencia. Y esto es lo que Job quería indicar con este pasaje. De modo entonces, en este pasaje, siempre que nos falten los bienes de este mundo y estemos hambrientos y sedientos y soportemos la presión de algunas aflicciones y no tengamos ninguna ayuda, pensemos en nuestro origen, pensemos en cómo venimos a esta tierra. Considerémonos a nosotros mismos y quiénes somos y a dónde vamos. ¿Qué trajimos cuando llegamos a esta tierra? ¿Qué llevamos cuando nos vamos de esta tierra? Nada podemos llevar con nosotros, hermanos. El más rico, tan pobre como el más pobre, así se va, ¿no es verdad? Y el más pobre, sin ser más pobre, realmente que el más rico. En la muerte se igualan las cosas absolutamente para el que tuvo mucho, para el que tuvo honores, reconocimientos en esta tierra y para el NN de esta tierra, es decir, para la persona desconocida, anónima, que no tuvo nada en esta tierra en términos de posesiones, pero en la muerte, esa persona que no tuvo nada, ni honores, ni reconocimiento, ni bienes, ni nada de eso, no es más pobre que el más rico de los hombres en la muerte. Nada podemos llevar con nosotros. Al perderlo todo en este mundo, en el presente, Job reflexiona que no lo es tanto, es decir, no es tan pobre como lo será cuando parta de este mundo. Una última observación a esta extraordinaria frase es que Job nunca cambió en el proceso. Nunca cambió en el proceso. Cuando él fue bendecido con tantas posesiones, era el mismo siervo de Dios con su carácter intacto en cuanto a su piedad. Era el mismo. Cuando lo poseía todo, adoraba y honraba a Dios todos los días. Glorificaba su nombre, era apartado del mal, odiaba el mal y amaba la justicia. Era un hombre recto con sus conciudadanos, con su prójimo. Era un hombre íntegro. Cuando lo perdió todo, su integridad permaneció intacta. Los camellos, las ovejas, los bueyes, las asnas, los criados, no eran parte de Job. Por tanto, su verdadera riqueza, la que trasciende, la que importa, seguía aún intacta. Y eso nos muestra cuál era la apreciación que él tenía de las cosas que poseía. Esto es lo que tenemos que aprender. Vivir por encima de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Esto determina lo que somos. Nuestra relación no depende de las cosas que Dios nos concede en su gracia. Por tanto, Él puede legítimamente quitarnos todo lo que Él nos ha dado y seguir siendo hijos obedientes, sumisos ante nuestro glorioso Señor. Y esto nos conduce a nuestro siguiente apartado. El segundo tema, la segunda verdad donde Job puso su mirada y donde él encuentra consuelo para su dolor, es que él reconoció que la mano de Dios está en todas las cosas y en todas las circunstancias. La mano de Dios está ejerciendo su autoridad, su dominio y su gobierno sobre todas las cosas. La segunda frase es extraordinaria y va de la mano con la reflexión anterior. Jehová dio y Jehová quitó, y este es el centro de todo, de toda su reacción verbal. Jehová dio y Jehová quitó. Con esto Job está reconociendo que el origen de todas las cosas es Dios y que es la mano de Dios la que da y quita conforme a su soberana voluntad. Es la mano de Dios la que da o quita según su soberana voluntad. Job era consciente que todo lo que poseyó y ahora perdió no fue producto de su esfuerzo y trabajo arduo, aunque sí, nosotros podemos decir en términos humanos, sí, Job se esforzó, trabajó duramente, prosperó Dios el trabajo de sus manos, pero él no lo ve como algo que él ganó, sino como algo que Dios le dio. Jehová dio.
Hermanos, si nosotros tuviéramos esa visión de la vida, si viviéramos conforme a esa verdad absoluta, que todo procede de Dios y todo lo que tenemos nosotros cada día es de Dios y la prosperidad que Él nos quiera dar en esta tierra procede de Dios como un don de Dios, no como algo que yo me gano con mi esfuerzo y sacrificio, entonces no sufriríamos en el momento de las pérdidas. O nuestro sufrimiento sería atenuado, en otras palabras. Por lo mismo, Job no expresó desazón por lo que perdió. No dijo, todo mi esfuerzo por obtener lo que llegué a poseer se han desvanecido, se han esfumado de un día para otro. O como muchas veces escuchamos, aquí se fue el trabajo de toda una vida. El trabajo de toda una vida se fue al tacho de la basura. No. Lejos de aquello, Job dice, el Señor me dio todo lo que tenía. Fueron un regalo de mi Dios. Así como me los dio, tiene el derecho de tomarlo cuando Él quiera. Ahí está la reflexión. Ahí está la conclusión. Él me los dio. Esas posesiones nunca fueron mías, esas posesiones siempre fueron de Dios y yo las administraba. Cuánta sabiduría en esta frase, hermanos. Nada de lo que poseemos es nuestro realmente. Todo es un préstamo de nuestro buen Dios. Somos administradores de aquello que le pertenece por derecho propio. El derecho de propiedad sigue estando en las manos de Dios. El título de propiedad sigue estando en las manos de Dios. Nada nos pertenece. Dios nos ha concedido esto. Todo es un don de Dios. Cuando vemos todo como un don de Dios, aprendemos a valorar en su medida justa lo que poseemos. De tal manera que nuestra mirada estará centrada en el dador de los dones, sino en los dones. No solo los bienes materiales son dones de Dios, también nuestra familia. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Es decir, le pertenecen a Él. No somos dueños de nuestros hijos. Ellos son herencia del Señor. Nosotros somos responsables de cuidarlos, de criarlos, de guiarlos, de educarlos, de disciplinarlos, de conducirlos a una vida piadosa para con Dios. Y luego dejarlos ir. No son nuestros, no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. En el caso de Job también, bien sabemos, él los perdió de una manera trágica, terrible. Sin embargo, entender que siempre le pertenecieron a Dios le permitió a Job enfrentar este terrible dolor con la perspectiva correcta. No sin dolor, no sin sufrimiento, no sin aflicción, pero de una manera distinta. Y la segunda frase, la segunda parte de la frase, Jehová dio es la primera, Jehová quitó es también significativa. Job pudo ver la mano de Dios también en esto. Este hombre de Dios bien pudo llenarse de resentimiento contra los sabeos y los caldeos, o llenarse de rabia y angustia por causa de el viento y el rayo que cayó del cielo. Pero ¿cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Estos sabeos y caldeos tienen que pagar por lo que hicieron. Él puede haber puesto la mirada allí, porque los agentes que ejecutaron esa maldad fueron estas personas. Pero Job no puso la mirada en las causas secundarias. Esas son las causas y los agentes secundarios en el caso de los sabeos y los caldeos. Y estas son las causas secundarias en el caso del viento y del rayo. Job levantó la mirada al cielo y dijo, Jehová quitó. No son los sabeos, no son los caldeos, no es el viento, no es el rayo. Jehová quitó. Jehová quitó. Su mano está guiando todas las cosas. Él es el agente primario en todo y nada escapa a su determinación soberana. David hizo algo similar al decir, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Y ahí estaba pasando por tiempos difíciles también. En el Salmo 39:9 dice eso. Enmudecí, no abrí mi boca porque
tú lo hiciste, Señor. Y aquí Job está diciendo algo similar. Señor, tú lo hiciste. Tú me diste y tú también me quitaste. Y está bien, porque todo siempre estuvo en tu mano. Es de tu propiedad. Él es Dios. Tiene todo el derecho para hacer lo que bien le parece. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su accionar? Él es Dios. Si nos quita todo, sigue siendo Dios. Bueno, justo, generoso y misericordioso. Nada cambia en Dios. Su carácter es inmutable. No hay cambio ni sombra, de variación en Él, como dice Santiago. ¿Notan dónde Él puso su mirada? Pudo haberse llenado de resentimiento su corazón. Nosotros decimos, el que me la hace, me la paga, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que no vemos? Y aquí está la mirada distinta de Job, de un hombre piadoso. No vemos que la causa primaria siempre es Dios. Y entonces Job dijo, no fueron los caldeos, no fueron los sabeos, en definitiva, el origen fue Dios. Obviamente que ellos tendrán que pagar delante de Dios, dar cuenta de ello, pero Dios es la causa primaria. Quizá nosotros tenemos un problema porque tenemos un concepto equivocado de la gracia de Dios. Tal parece que pensamos que Dios tiene la obligación de darnos todo. Pero eso no sería gracia, sería retribución. Es decir, algo que nos ganamos nosotros. Y entonces Dios tiene que retribuir. Sin embargo, si Dios nos da todo por gracia, sin merecimiento alguno por nuestra parte, entonces cuando nos quite todo lo que nos dio, entenderemos que tiene todo el derecho de hacerlo. Y aquí cito nuevamente al reformador de Ginebra, Juan Calvino. Dice, este entonces es el resumen de este pasaje, es decir, cada vez que pensamos en los bienes de este mundo debemos recordar que los hemos recibido todos de Dios. ¿Y bajo qué condiciones? No por derecho de propiedad, al punto que Él ya no quiera ejercer ninguna titularidad sobre ellos. Pero si le agradó depositarlos en nuestras manos, es bajo la condición de volver a tomarlos cuando le parezca bien. Reconozcamos entonces que estamos tanto más comprometidos con Él cuando nos ha permitido disfrutar algunos beneficios, sea por un día o un mes o algún tiempo, de modo que no nos parezca demasiado extraño si nos despoja de ellos. Es decir, demos gracias a Dios, alabémoslo, honrémoslo, reconozcamos que eso viene de Dios y gracias porque tú nos permites disfrutar de lo que tenemos. Pero cuando tú quieres, Señor, lo tomas. Estemos prestos a reconocer lo que he dicho, dice Calvino, que Dios siempre puede tener tal superioridad sobre nosotros que pueda disponer de lo suyo según le parezca bien. Es Dios, nosotros somos sus criaturas. Querido hermano, no te preocupes por los agentes secundarios, no amargues tu alma con resentimiento por lo que te hizo tal o cual persona. Cada persona responderá por sus propios actos delante de Dios. Hay creyentes que dicen, pero ¿qué pasa si alguien muere por causa de un mal manejo del gobierno en esta situación de la pandemia? ¿Pero qué pasa si un médico no me atiende oportunamente? ¿Pero qué pasa si ocurre esto y esto otro? Y entonces un familiar mío muere por causa de esto, por una negligencia médica. Pregunta, ¿acaso Dios no determinó eso? ¿Acaso Dios no tiene control sobre nuestra vida y determina cuándo partimos de esta tierra y de la forma en que vamos a hacerlo? ¿Acaso Dios no es el agente primario de todo eso? ¿Cómo nos vamos a llenar de amargura y resentimiento por esas personas cuando son agentes secundarios? Simplemente Dios es el que dijo, hasta aquí llegó tu vida. Hermanos, cuando se vive de esa manera y con esa convicción y con esas verdades inmutables en la mente y en el corazón, podemos vivir tranquilos. Podemos tener paz en nuestro corazón aún ante las situaciones más complejas que podamos enfrentar, como esta pandemia. Podemos vivir tranquilos. Porque Dios dio y Dios quitó. Cada persona responderá por sus actos delante de Dios.
Pero detrás de estos agentes libres hay una predestinación divina. Eso es lo que nos está enseñando el texto. Hay una mano que gobierna y prevalece. Y aun aquello que a los ojos nuestros pueda ser malo, de todas maneras es el Dios soberano la causa primaria y el agente primario detrás de todo. Jehová quitó. Jehová quitó. El diablo pensó, entonces ahora va a blasfemar a Dios porque se dio cuenta que el Señor le quitó. No, en absoluto. El hecho de reconocer que Dios nos quitó y saber que Él nos dio por gracia eso, nos deja tranquilos. La mano del Señor está en todas partes y en todas las cosas, dando o quitando. Nada trajimos a este mundo, nada llevaremos con nosotros. Y es Dios el origen de todo y la razón de ser de todo. Él da y quita. Por lo tanto, Dios es digno, y aquí está la conclusión. Miren, Satanás podía estar esperando cuando Job dice, Jehová quitó que él blasfemara el nombre de Dios, entonces, resentido por esa situación. Pero Job hizo todo lo contrario. ¿Qué dijo? Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Y esto nos lleva al último punto. Dios es digno de ser alabado en todo, independiente de lo que Él haga. Es digno de ser alabado. Si Él da, es digno de ser alabado. Si Él quita, es digno de ser alabado. Bendito sea su nombre. Job bendijo al Señor en medio de los sufrimientos. Levantó su mirada más allá de las aflicciones. Esta es la implicancia final de todas sus reflexiones anteriores. Esta es la conclusión a la cual llega. Porque con esta actitud Job se somete al Señor, confesando que Él es bueno y justo a pesar de los sufrimientos que padece. No es que Job esté diciendo, bueno, nada puedo hacer al respecto. Si Dios me quitó todo, no puedo hacer otra cosa que resignarme. No es esa la actitud. Como bien dicen algunos comentaristas, hay que leer no solo las palabras, sino la intención de las palabras. Y aquí Job está diciendo no. Cuando dice él que Dios quitó y a pesar de eso debe ser alabado y bendito sea su nombre, él está haciéndolo con una actitud distinta. Job está diciendo no solo que Dios tiene el derecho de quitarle todo, sino que es digno de ser alabado por esa acción también, de haberle quitado todo. Queridos hermanos, nunca le robemos la alabanza que el Señor merece. Aunque el día sea oscuro, aunque pasemos días aciagos en muchos aspectos, aunque no podamos ver el sol aparentemente por mucho tiempo, y aunque inclusive esta aflicción se prolongue por todo el resto de nuestra vida, no le quitemos lo que Dios merece, la alabanza y la adoración. Nunca dejemos de reconocer su justicia en todo lo que hace. También cuando somos afligidos, también cuando pasamos por el sufrimiento. Dice la Biblia, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Alguien puede decir, pero pastor, usted no sabe lo que significa perder un hijo. Yo no he experimentado tal dolor, es verdad. Pero eso no cambia que Dios ha de ser alabado. Otra persona puede decir, estoy en la bancarrota financiera, tenía todo esto y ahora me derrumbé de un día para otro y no tengo siquiera para pagar mis deudas. Sí, pero Dios ha de ser alabado. Otra persona puede decir, acabo de perder a mi madre y no sabe usted el dolor que traspasa mi alma por ese hecho, pero Dios ha de ser alabado. Pero pastor, estamos enfrentando una terrible pandemia. Mucha gente está muriendo, mucha gente más va a morir. Pero Dios ha de ser alabado. Hay anarquía y caos en el mundo, pero Dios ha de ser alabado. Eso fue lo que hizo Job, hermanos, y lo que cada uno de nosotros debería hacer cuando tenga que ser afligido en diversas maneras. Dios, eres digno de ser alabado. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, porque tú tienes derecho absoluto sobre nuestra vida. Tú das y tú quitas. Y tú tienes el derecho de hacerlo. Sigue siendo justo, bueno y misericordioso.
Job quiere decir que el Señor ha de ser bendecido por dar y quitar. El Señor dio, bendito sea su nombre. El Señor quitó, bendito sea su nombre. Hermanos, qué triste espectáculo damos al mundo cuando en lugar de dar gracias en todo, nos quejamos en todo. Qué pena que los hijos de Dios estemos muchas veces tan aferrados a las cosas y posesiones de este mundo que no somos capaces de honrar a Dios cuando Él decide quitarnos todo lo que tenemos. Qué pena que muchas veces saquemos cálculos egoístas y egocéntricos cuando pensamos en, por ejemplo, apoyar a veces inclusive a ideologías que van en contra del cristianismo, que quieren destruir el cristianismo simplemente porque eso me conviene en sentido material. Qué triste es cuando nosotros nos ponemos en esa posición. Nuestra relación con Dios no es una transacción comercial, no es una transacción comercial. Señor, yo te alabo y bendigo tu nombre siempre y cuando tú me bendigas dándome lo que yo quiero. Eso es lo que Satanás pensaba que Job, la razón por la cual adoraba a Dios. No, no, no. Eso es un comerciante. En este caso estamos hablando de un hombre que no ha entendido quién es Dios, no ha entendido cuál es su relación con Dios. Obviamente no un creyente. No, hermanos. Dios es digno de ser alabado en cada cosa que Él nos da y en cada cosa que Él nos quita. Ha de ser alabado. En todas las cosas y en toda ocasión y en cualquier circunstancia, sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Miren dónde tenía puesta su mirada Job, en el Señor, en su grandeza, en su honor, en su dignidad, en su honra. Y no estaba pensando en su conveniencia. Eso es despojarse de sí mismo, eso es morir al yo, para vivir realmente para el Señor. En conclusión, voy a citar aquí las palabras de Matthew Henry. Las aflicciones no deben desviarnos de la religión, sino estimularnos a ella. Es decir, no deben alejarnos de nuestra relación con Dios, sino estimularnos a profundizar en ella. Si miramos al Señor en todos nuestros problemas, Él nos sostendrá. Nosotros cantamos, Él nos sostendrá. Hermanos, esa es una verdad inmutable. Él nos sostendrá. ¿Cuándo? En todo momento, en todo tiempo. Y aunque nos quite todo, sigue sosteniendo. El Señor es justo. Todo lo que tenemos es por su dádiva. Todo lo que tenemos, todo viene de Dios. Nosotros perdimos todo en el jardín del Edén por causa del pecado y no debiéramos quejarnos si Él nos quita una parte. El descontento y la impaciencia acusan de necedad a Dios. El descontento y la impaciencia, y podríamos añadir, y la queja, acusan de necedad, de impiedad a Dios, de necedad a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Cuando nos victimizamos, nosotros estamos diciendo que Dios no es justo. Eso es absurdo. Job vigiló cuidadosamente contra este tipo de pensamiento que no viniera a su mente y a su corazón. Y así debemos hacerlo nosotros, reconociendo que como Dios ha hecho lo bueno, pero nosotros hemos hecho lo malo, asimismo Dios ha hecho sabiamente, pero nosotros hemos hecho muy neciamente. Y que la maldad y el poder de Satanás hagan más precioso para nuestras almas a ese Salvador glorioso que vino a destruir las obras del diablo, aquel que por nuestra salvación sufrió de parte de ese enemigo muchísimo más de lo que sufrió Job o de lo que podemos nosotros siquiera llegar a pensar. Que nuestra mirada esté puesta en nuestro gran y glorioso Salvador, que Él nunca nos va a abandonar y que tiene derecho de propiedad sobre todo lo que existe, también sobre nuestros bienes, también sobre nuestra familia y también sobre nuestra propia vida. Y entonces podemos vivir en paz y entonces podemos disfrutar de la vida de una manera singular. Y entonces nuestra relación con Dios se va a estrechar en medio de la prueba y la aflicción y en lugar de que estemos más lejos de Dios.
Cuando vemos desde la perspectiva de Dios, evaluamos las cosas en su sentido correcto y podemos vivir disfrutando de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, que Dios sea efectivamente, no en lo verbal simplemente, no en la expresión de nuestros sentimientos y emociones solamente, sino integralmente sea nuestra razón de ser y de existir. Él dio, Él quitó, bendito sea su nombre. Padre, gracias. Gracias por estos ejemplos maravillosos. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo se enfrenta la aflicción a través de la vida de un hombre que es sujeto a todo lo más terrible que una persona pueda sufrir alguna vez. No obstante, pudo levantar sus ojos al cielo para seguir adorándote. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Lo que cambian son las circunstancias y los que debemos cambiar somos nosotros. Padre, sigue moldeando estos vasos de arcilla, estos vasos de barro, quitando las asperezas de nuestro carácter que no deben estar, para que realmente traigamos honra y gloria a tu bendito nombre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús.